El pueblo de Dios, yo diría que se haya hasta acostumbrado a caminar en tristeza, a caminar en desánimo, a caminar en apatía, porque llega el problema, porque sabemos que en este mundo tendremos aflicción, dijo el Señor, pero nosotros nos dejamos abatir por el problema. Viene la circunstancia y nosotros creemos la circunstancia que nos están ocurriendo. En ella nos envolvemos, nos sumergimos y definitivamente miramos lo que nos está pasando y claro, pues se nos quita el ánimo, depresión en medio del pueblo de Dios. ¿Cómo daremos testimonio? Imposible dar testimonio. Entonces nuestra boca dice que somos cristianos, pero nuestras actitudes y conductas gritan que no tenemos una relación con Jesús y que no creemos su palabra. Y yo pienso que aquí está el enfoque mayor que tenemos que dar. No conocemos su palabra. Y como no conocemos su palabra, se nos imposibilita saber cómo Dios obra, cómo Dios reacciona ante su pueblo. ¿Cuál es el patrón de conducta que Dios ha sostenido durante años y años que está registrado en las Escrituras? El manual de conducta que Dios nos dejó, el manual de vida. Conocer a Dios significa conocer las Escrituras. Y para conocer las Escrituras tenemos que escudriñarlas, estudiarlas y ver, wow, mira qué hizo el pueblo aquí. Y mira cuál fue la reacción de Dios. Y mira cómo el pueblo cambió de conducta allá. Y mira cómo Dios inmediatamente acudió a su necesidad. Vamos a conocer las Escrituras para que podamos entender cómo Dios va a reaccionar en nuestras vidas, en los diferentes acontecimientos que nos sucedan, sean estos buenos o malos. Y lo vemos desde el principio. Cuando Adán y Eva pecan, ya Dios tenía la solución: Jesucristo. Costara lo que costara. La muestra de amor más grande y maravillosa nos dio a Jesucristo para que no nos quedáramos muertos en nuestros delitos y pecados, que era la intención del diablo, separarnos de Dios. Lo vimos en Noé. ¿Qué pasó con Noé? El pueblo de aquel entonces se corrompió, un pueblo altamente pecador, lejos de Dios, le dio la espalda a Dios, pero hubo un hombre justo, hubo un hombre que oyó la voz de Dios y a él Dios lo salvó junto a su familia por amor a él. Vemos luego un hombre llamado Abraham, un hombre que decide creerle a Dios, el Padre de la fe. A pesar de la imposibilidad humana, él creyó a Dios, oyó su voz, oyó su palabra y la estableció en su vida. Y por él estamos nosotros aquí, porque hubo un hombre que un día decidió creerle a Dios. Dios concedió los deseos de su corazón. Dios cumplió la promesa de darle su hijo Isaac. Y a partir de ahí, entonces nace el pueblo de Israel. Vemos que Jacob, hijo de Isaac, decide cambiar, decide transformar su vida, ya no ser más engañador, sino empezar a caminar conforme a Dios y obedecerle. Y a partir de ese momento Dios empieza a bendecir a este hombre, le cambia el nombre, le llama Israel, victorioso, poderoso, padre de las 12 tribus. Vemos después que uno de ellos, hijo de él, José, es vendido por sus hermanos, está en Egipto. Y ahí en medio de Egipto, por su fidelidad, por su entrega a Dios, por su renuencia a pecar y fallarle a su padre, Dios lo exalta y lo levanta y lo pone como segundo en el reino. Por él y a través de él, luego el pueblo de Israel recibe la bendición en el tiempo de hambruna y va a Egipto. Y entonces el hambruna no toca la vida del pueblo de Dios. Por este hombre, por su fidelidad, Dios fue fiel. Pasan los años, muere José, el pueblo se queda en Egipto cautivo y ya nadie conoce quién era José. Y el pueblo es sometido a la más terrible de las servidumbres y las opresiones. Pero ¿qué pasa? El pueblo clama a Dios. El pueblo que se había separado de Dios, que ni se acordaba que Dios existía, ante el dolor y la situación inmanejable que le acontecía en Egipto, empieza a clamar a su Dios, se acuerda de él y Dios viene y acude
acude a su necesidad y le manda a un libertador, Moisés. El pueblo es sacado de la servidumbre, pero en el desierto vuelve a ser infiel, vuelve a darle la espalda a Dios. Registra las escrituras que se vuelve incrédulo y no le cree a Dios, y Dios tuvo que permitir que este pueblo entero falleciera en el desierto. Solo su descendencia entró a la tierra prometida. Luego que Josué es levantado a la muerte de Moisés y empieza a entrar al pueblo y a darle posesión de la tierra tal y cual como Moisés había dispuesto, el pueblo empieza a contaminarse con los enemigos, con los dioses de los enemigos que habitaban en aquellos lugares después de la muerte de Josué. Y Dios tiene que soltarlo, y registra las escrituras que tiene que entregarlo a sus enemigos. Luego viene el tiempo de los jueces, y en el tiempo de los jueces sucede lo mismo. Cuando había un juez que honraba a Dios, el pueblo honraba a Dios. Pero después que se moría ese juez, el pueblo volvía y se pervertía y le daba la espalda a Dios, y Dios lo entregaba a los dioses de los enemigos a los cuales ellos servían. Y cuando vemos una y otra vez se repite el mismo patrón de conducta. Si el pueblo le da la espalda a Dios, Dios suelta al pueblo para que entonces lo rijan, los gobiernen los enemigos de ellos. Pero cuando el pueblo se arrepiente y empieza a hacer las cosas a la manera de Dios, entonces Dios levanta al pueblo, sostiene al pueblo y empieza a cumplir las promesas que tiene para él. Pero nosotros tenemos una ventaja inigualable, incomparable, que el pueblo de Israel no tenía en aquellos tiempos de los jueces. ¿Cuál es? Que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que Jesús de Nazaret derramó su sangre bendita en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiésemos tener una relación constante con nuestro Padre, y ante nuestro arrepentimiento instantáneo recibiéramos el perdón. Una oportunidad inigualable está en nuestras vidas de poder disfrutar de una libertad que Él conquistó para nosotros. Ya no tenemos por qué seguir presos de nuestros enemigos. Ya no tenemos por qué seguir abatidos, entristecidos, abrumados, sentirnos aprisionados por las circunstancias, porque ya la libertad nos fue dada en la cruz del Calvario. Y esto no es una utopía, tampoco es una teoría, es una realidad. Y hoy, en el nombre de Cristo, yo declaro que esto se hace una verdad en la vida de cada persona que abre su corazón y tiene una conciencia sensible a recibir esta palabra en el nombre de Cristo. No podemos dudar que la Biblia registra casos de personas que tuvieron profundas tristezas. Y lo vemos en el caso de Ana. Y está en 1 de Samuel, capítulo 1, verso 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Vemos que había una situación de profunda tristeza en la vida de esta mujer. Vemos también el caso de Noemí. Está en el libro de Ruth, capítulo 1, versos 20 y 21. Voy a estar leyendo. Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y yo me fui llena
pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y esto es una muestra de cómo nosotros muchas veces cuando nos acontecen situaciones difíciles, culpamos a Dios. Dios me ha puesto así. Por Dios yo estoy en esta afrenta, en esta vergüenza, en este dolor. Esta mujer estaba amargada. Mara, amargura. Vemos el caso del profeta Elías y está en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Este hombre, siendo un profeta tremendo de Dios, con gran autoridad, sintió temor ante la amenaza de una mujer. Entonces vemos tres cuadros de tristeza por motivos diferentes. Como quizás en algún momento de tu vida o actualmente tú estás teniendo situaciones de tristeza, de opresión, de angustia, quizás hasta atrayendo cosas de tu pasado que te han provocado sentirte rechazado, sentirte huérfano, abandonado. Son diversas las situaciones que como seres humanos pasan en nuestros corazones y en nuestras emociones. Pero vamos a ver un ejemplo bíblico de cómo en un de repente, cuando tú ves que no hay posibilidad alguna de salir de tu condición, cuando tú has pensado que probablemente la destrucción llega, que no hay un futuro, que no hay una esperanza, en un de repente el Señor se levanta y trae una solución sobrenatural a tu vida. Permítanme orar en este momento en el nombre de Cristo. Señor, yo oro para que esta palabra, Señor, toque los corazones. Señor, mi Dios, para que toda situación de tristeza, de desesperanza, Señor, Padre, salga de la vida de mis hermanos, mi Señor. Y a partir de esta noche, Señor, a la luz de tu palabra que recibamos en el corazón, Señor, nosotros nos levantemos, Dios mío, a llevar ese gozo por encima de las circunstancias, Señor. Padre, como es el deseo de tu corazón, Señor, por Jesús, por la sangre que derramó en la cruz del Calvario, que costó tanto, Señor, que nosotros podamos ser quien tú dices que nosotros somos y podemos ser, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ir al libro de Esther, en el capítulo 9, a partir del verso 12. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron del mismo día y lo hicieron de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y regocijo. Por tanto, los judíos
aldeanos que habitaban en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se le cambió en alegría, aleluya, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Ante un cuadro de que era inminente la destrucción del pueblo de Israel a causa de uno que se había levantado en contra del pueblo, Dios se levanta, destruye a los enemigos del pueblo de Israel y bendice a su pueblo con la liberación. Y el pueblo se levanta y declara día de gozo y declara día de banquete, donde ya no más tristeza, donde ya no más opresión, donde ya no más los enemigos iban a seguir teniendo autoridad sobre ellos, sino que se rompían las ligaduras que lo tenían atado a sus enemigos. Pero hay un punto importante. Registra lo que acabamos de leer, que Esther tuvo que ir a la presencia del rey. Estamos nosotros yendo a la presencia del rey, porque muchas veces oramos sin entrar a la presencia. Queremos que desaparezca la situación que nos tiene agobiados y entristecidos, pero no batallamos como hizo esta mujer. Voy a la presencia del rey y si perezco, que perezca. Pero fue donde tenía que ir. Nosotros, lo primero que tenemos que entender en esta noche es que tenemos que tener intimidad con nuestro rey, que tenemos que estar yendo a la presencia del rey, porque ahí él nos va a decir qué quieres que te haga. Porque lo que me pidas te daré, lo que quieras haré. Hay que crecer en la palabra de Dios. Hay que conocerla y entenderla para poder discernir en nuestras vidas cómo Él opera. Dios quiere destruir a tus enemigos. Dios quiere en un de repente levantarse y ordenar lo que está desordenado, allanar lo que está levantado en tu vida. Pero necesita tu corazón, necesita tu disposición de ir a su presencia, que te rindas a Él, que le muestres que solo dependes de Él, que te has concientizado y has llegado a la conclusión irrevocable de que tu vida completa solo depende de tu Dios. Él quiere verte lleno de gozo. Él quiere ver tus enemigos pulverizados delante de tus ojos, pero tienes una responsabilidad. Acordémonos lo que dijimos al principio. Cuando el pueblo obedecía a Dios, Dios acudía a su necesidad y los libraba de todos sus enemigos. Pero cuando el pueblo le daba la espalda, Dios los soltaba a lo que los enemigos quisieran hacer. Probablemente esa sea tu condición. En lo económico, en lo emocional, en la salud, en lo familiar, cada cual sabe su situación. Probablemente Dios ha tenido que soltarte y ponerte en manos de tus enemigos porque le has dado la espalda a Él, porque no estás caminando de la mano con Él, porque te has olvidado de ir a su presencia, porque no te acuerdas más de lo emocionante, de lo apasionante que es estudiar sus escrituras y obedecerlas, de la plenitud que siente todo nuestro ser cuando nosotros hacemos lo que Él dice que hay que hacer, aún a costa de nuestra voluntad. Probablemente te has olvidado. Pero hoy es día de levantarte en el nombre de Jesús y posicionarte como hizo el pueblo de Israel en el lugar correcto. Miren lo que nosotros encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 11, verso 5.
y 6. Dice, todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Probablemente tú tengas enemigos levantados que están peleando contra ti y sea el mismo cuadro que vemos en esta porción. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. El Señor, ¿qué le está diciendo? No temas a tus enemigos. No temas, estate tranquilo, porque yo los voy a destruir, les voy a prender fuego delante de ti, lo vas a ver. Y vemos en el capítulo 14 de Josué, verso 9, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Esto es muy revelador. Yo te voy a entregar lo que tú quieres tener. Todo lo que tus pies pisen será para ti. ¿Por qué? Porque obedeciste al Señor, porque seguiste al Señor. ¿Estás siguiendo a Dios? ¿Estás haciendo las cosas a la manera de Dios? ¿Estás imitando a Jesucristo? Porque cuando hablamos de seguir al Señor, hablamos de imitar al Maestro. Josué 10:42 dice, todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Dios pelea por ti. Dios quiere seguir peleando por ti. No es tuya la batalla, es de Él. Solo acércate, amado, acércate al Señor. Entra en una relación de intimidad con Él. Empieza a obedecer su palabra. Renuncia a lo que tengas que renunciar. Deja lo que tengas que dejar. Nada tiene más valor que tener una relación de intimidad con Dios. De estar unido en un mismo espíritu con el Señor, para que Él se levante y destruya a mis enemigos, para que Él se levante y pelee a mi favor. Cristo vino y te sacó de la cautividad. Éramos cautivos y el pueblo tenía que esperar que el Señor le hablara a Moisés o le hablara a Josué y a través de ellos venir y lograr esa libertad del enemigo. Pero nosotros tenemos la puerta abierta que nos lleva a la libertad, porque las cadenas en nuestras vidas fueron rotas, desmenuzadas, porque Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos libres de toda opresión, libres de toda tristeza, libres de toda ansiedad, libres de toda carga que nos abruma en el día a día. El libro del profeta Isaías en el capítulo 61 a partir del verso 1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Jesucristo vino y lo hizo. ¿Qué quiere hacer el Señor contigo a partir de esta libertad? Que tú la recibas. Son demasiado grandes, profundos, anchos, amplios los planes que Dios tiene para tu vida. Y vamos a verlo a la luz de la palabra, porque no es que yo digo que te irá bien y que Dios tiene planes para ti, y es verdad, pero Él lo dejó establecido en su palabra. Isaías 60:15 dice, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob.
En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras de hierro pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. ¡Qué promesas tan sobrenaturales! El Señor quiere quitar todo lo que no es para establecer lo que es, todo lo que te está agobiando para establecer todo su gozo, su alegría, su bienestar sobre tu vida. Pero Dios, amados, funciona por fe. El reino de los cielos se activa creyendo lo que Dios dice, aunque tú no lo estés viendo. No podemos seguir andando tristes y cabizbajos hasta que la solución se resuelva. No, pueblo de Dios, es hora de levantarnos en gozo y en alegría. No importa la situación, porque sabemos que ya Dios dijo que todo está bien. Porque sabemos que ya Dios dijo que Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Porque ya Él dijo que todo terreno que pise en nuestros pies nos será entregado en nuestras manos. Porque ya Él dijo que va a quemar a fuego todos nuestros enemigos. Pero vamos a levantarnos a creerle a Dios. La llave de nosotros recibir la bendición es la fe. Es creer lo que no veo. Pero porque la palabra lo dice, porque ya Dios lo dijo, yo lo asumo. Y si lo creo, cambio de actitud. Y si lo creo, tengo gozo. Y si lo creo, tengo ese ánimo en medio de toda situación. Porque sé que Dios no es hombre para mentir. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Pero tengo que serle fiel. Tengo que caminar en fidelidad. Tengo que caminar en obediencia, tengo que caminar en entrega a Él. Isaías 66 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y cuando dice miraré, busqué el original y significa, le pondré atención y le daré mi favor a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Si queremos que el favor de Dios se manifieste en nuestras vidas, si queremos que Dios nos ponga atención cuando nosotros clamemos a Él, vamos a ser humildes y vamos a obedecer su palabra y a tener temor delante de Él. Si tú lo haces de esta manera, ni siquiera podemos imaginar en nuestra mente finita las cosas que sucederán en nuestras vidas. Miren qué dice Isaías 64:4. Dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por el que en Él espera. No hay Dios en esta tierra, no hay hombre, ni mujer, ni trabajo, ni nada en esta tierra que pueda hacer lo que Dios ha decidido que hará por ti. Obedécelo. Ríndele tu corazón. No luches más, no pelees más con Dios. Sencillamente ríndete a Él y verás cómo maravillas sucederán. Isaías 60. A partir del verso 11, dice, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Aquí vemos cómo no habrá obstáculo para que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Las puertas estarán abiertas para que tú empieces a recibir todo lo que Él ha dicho que te dará. El verso 13 dice, la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies.
Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. Y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Esto me ministra sobremanera, porque esta porción dice cómo nosotros seremos diferentes. Nos llamarán, no, esa es la ciudad de Dios. Ellos son el pueblo de Dios, porque todos verán las bendiciones que caerán sobre nosotros. Porque esto es, amado, para que el nombre de Dios sea levantado y conocido entre todos sus enemigos, entre todo lo que los niegan, entre todo lo que vituperan el nombre de Dios. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Esa porción lo leímos. Pero Él espera oír tu clamor. Él espera que te postres en su presencia y le digas, Señor, yo te necesito. Yo no puedo seguir enfrentando la situación que atravieso. Tú conoces los anhelos de mi corazón. Tú conoces lo que me acontece. Señor, yo no tengo fuerzas para seguir sola, solo. Yo necesito que tú te levantes en el nombre de Cristo y vengas a mi rescate. Y así como tú ayudabas al pueblo de Israel y fuiste capaz hasta de abrir el mar rojo en seco para que tu pueblo pasara, cuando Él clamó a ti, se devolvió de sus malos caminos y se arrepintió. Así yo vengo delante de ti hoy, Señor, arrepentida, queriendo entregarte mi corazón por completo. Levántate y sálvame. Isaías 30, 19 dice, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Eso es lo que quiere Dios, oír la voz de tu clamor y empezar a desatar lo sobrenatural sobre tu vida para que nunca más llores, para que nunca más andes en amargura, para que nunca más andes cabizbajo, en tristeza, en desánimo. Ese es el deseo del corazón de Dios. Abre tu corazón y recibe esta palabra y dile al Señor, Señor, yo estoy dispuesta, yo estoy dispuesto a que esa palabra se haga vida en mi vida. Hay personas que han entendido la visión. Hay personas dentro del pueblo de Dios que saben lo que Dios ya hizo con el pueblo y cómo el pueblo anda enceguecido sin poder ver, sumergido en sus propias circunstancias. Y muchos estamos clamando por lo que no han podido ver. Muchos somos atalayas que estamos intercediendo. Y a nosotros, los que oramos, el Señor nos dice en Isaías 62, versos 6 y 7, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Jerusalén tiene que ser alabanza en la tierra. Jerusalén tiene que contar las maravillas de Dios de día y de noche, donde quiera que esté. Jerusalén, tú pueblo de Dios, Jerusalén de Dios, tienes que estar hablando de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y que es capaz de hacer en la vida de los que te rodean. Pon tu vida por alabanza. Y nosotros no cesemos de orar hasta que no lo veamos. Isaías 52, 8 dice, voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Nosotros veremos un pueblo gozarse, no porque las circunstancias hayan cambiado, gozarse porque están en la presencia de Dios y han entendido que todo está bien. Han entendido que en el tiempo marcado por Dios
todo sucederá como Él ha dicho en esta palabra. El bien que Él planificó será desatado sobre sus vidas. Un pueblo que se levanta a creerle a Dios. Un pueblo que se levanta a decir no a la queja, a la murmuración y a la amargura. Un pueblo que decide estar en la presencia de Dios, sabiendo que es la llave que Él le dejó para poder recibir todas las cosas que anhela tener y que sucedan en su vida. El Salmo 126, capítulo 1 al 3 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Este salmo es proféticamente, salió de la boca del salmista lo que sucedería con Jesucristo. Pero hoy tú y yo no tenemos que decir cuando Jehová hiciese volver de la cautividad a su pueblo, porque ya Jehová hizo volver de la cautividad a su pueblo. En la cruz del Calvario Jesucristo libertó tu vida. Jesucristo te desligó de la tristeza, de la amargura, de la opresión. Solo decide tomar esa liberación. Decide gozarte. Decide caminar en alabanza, caminar en gozo, en la presencia de Dios, estudiando su palabra, obedeciéndola y creyendo que en el de repente de Dios tu vida va a cambiar por completo. Que en el de repente de Dios lo que quiere entristecerte, que ya no puede entristecerte más, porque entendiste, eso se quitará en el nombre de Cristo. Isaías 51:3. Todo esto son las promesas que Dios da para nosotros, de lo que ya Él hizo en nosotros. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. El Señor se encargó hasta de, si tú has sido avergonzada, si has sido avergonzado en tu vida, oigan lo que el Señor nos dice en Isaías 25:8: destruirá a la muerte para siempre, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Si has sido avergonzado, si hay una afrenta que te hace sentir mal constantemente, el Señor la quitó. Y tienes que creerlo, tienes que asumir esta palabra. Los que pelean contra ti lo hacen sin Dios. Y esto es muy importante que lo creamos y lo entendamos, porque cuántas veces tenemos temor de personas que se levantan en nuestra contra, de situaciones que vienen y pensamos que nos van a avasallar. Dice Isaías 54, pobrecita, a partir del verso 11, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda la muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Madres, escuchen, todos tus hijos serán enseñados por Dios. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Isaías 60:20 nos dice: no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Muchas veces nosotros llevamos una vida de luto.
y todos se dan cuenta y nosotros mismos quizás ni nos damos cuenta. Y cuando llegamos a un lugar, dejamos ese manto de tristeza y de depresión y de desánimo. Si eres pueblo de Dios, es imposible que andes así. El luto hoy se queda atrás. El luto hoy no puede seguir en tu vida. Isaías 35:10 dice: los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Oigan qué dice Sofonías 3. Canta, oh hija de Sión, verso 14. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Eso es lo que Dios quiere, amados. Que nos gocemos, que nos regocijemos. Y ese gozo no depende de lo que me está pasando. No depende de mis circunstancias. Sino que ya Dios dijo que me gozara. Dios ordenó mi gozo. Es Dios mismo quien dice en Isaías 65:19: me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Pero no hemos podido disfrutar de ese estado de un gozo permanente porque no estamos cerca de Dios, amados. Porque estamos envueltos en nuestros propios asuntos. Y el que está cerca del problema tiene que andar en tristeza necesariamente. Hay que estar en Dios, hay que estar cerca de Él para nosotros escuchar su voz y saber lo que Él dice de mi vida y lo que Él ya ha dicho y lo que Él me ha prometido que sucederá, para yo poder atravesar el tiempo difícil con el mismo gozo que si yo estuviera ya viendo aquello que es la promesa que Él tiene para mi vida. En un de repente. Diga, abra sus labios y diga: en un de repente. Vuelva y dígalo: en un de repente. Dios vendrá y me sorprenderá. Diga: Dios vendrá y me sorprenderá. Vamos a verlo por la palabra. Isaías 66, a partir del verso 7. Dice: oh Padre Señor, antes que estuviese de parto, dio a luz. Oigan, antes que le viniesen los dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén, gozaos con ella todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo todo lo que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice el Señor: he aquí, yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que desborda. Y mamaréis y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. En un de repente, Dios hará que demos a luz. En un de repente, Dios abrirá la matriz y nacerá aquello que es la promesa que Él ha colocado en nuestro vientre. Pero tenemos que creerlo. Y esto no puede quedarse en el intelecto, tiene que sellarse en nuestro corazón. Y el que cree, actúa conforme a lo que ha creído. Entonces la que sabe y el que sabe que en un de repente va a dar a luz, que en un de repente
la matriz será abierta, está alegre y está cantando y está gozando. No importa la circunstancia que esté viviendo, porque le ha creído a Dios y conforme a esa palabra ha vivido. Isaías 61:9 dice: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Ay, yo no sé si ustedes entienden esto. Yo no sé si ustedes entienden esto. Esta palabra nos está diciendo que seremos un pueblo tan bendecido, con tantas sorpresas que sucederán en nosotros, que todo lo que están de afuera lo van a ver y van a decir: no, ese es el pueblo bendito de Jehová. Porque esto es, amados, para que el nombre de Dios sea levantado en medio de las naciones, para que el nombre del Santo Dios de Israel sea glorificado en el mundo entero. ¿Y cómo se va a glorificar el nombre de Dios? A través de tu vida y de mi vida. El que decide obedecer a Dios, que tenga la paz y la seguridad de saber que le irá bien. Porque a través de ese que decidió obedecer a Dios, Dios mostrará su gloria. Dios mostrará su beneficio para con aquellos que deciden rendirle su corazón a Él. Nehemías 8, verso 10, 11 y 12 dice lo siguiente: luego les dijo: id, comer grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Esto ministró mi vida. Ellos no habían visto nada todavía, pero por la palabra que le habían enseñado, ellos hicieron gozo, banquete. Por la palabra que le habían enseñado, dice que se fueron con gran alegría. Con gran alegría por la palabra que se le había enseñado. Por eso yo declaro en el nombre de Cristo que este pueblo aquí hoy reunido se va con gran alegría por la palabra que ha escuchado en esta noche, que le ha dicho que si se vuelve a Dios, que si obedece a Dios, todo lo que le impide tener gozo es quitado. El luto es cambiado en alegría en este día. Porque este pueblo ha entendido que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que el nombre de Dios fuera glorificado en sus vidas. Cuando oímos la palabra, aunque nosotros no hayamos visto el resultado, tenemos que creerla y vivir por ella. Ana, en el tiempo de tristeza, se levantó y le creyó a Dios después de haber orado. Y Dios le regaló su hijo. A Noemí le fue quitada su afrenta. Y Noemí pudo tener una seguridad y una nueva familia. Elías fue fortalecido por Dios y pudo seguir adelante cumpliendo el propósito que Dios le había encomendado. El decreto de tu gozo ha sido dado.